Continuando con el tutorial, ahora vamos a hablar de las alarmas. En cualquier modo ventilatorio deben activarse todas las alarmas que tenga el ventilador para activar. La mayoría de los ventiladores cuentan con alarmas superior e inferior, presión pico alta, tiempos de apnea y FIO superior e inferior. Es muy importante que respondamos a las alarmas verificando posibles fallas en los sistemas o problemas con el paciente. Las alarmas de presión es una de las alarmas más importantes, ya que cuando hay una alarma de presión alta, es supremamente importante porque debe programarse 10 por encima de la presión pico que esté manejando el paciente, y si se sobrepasa este límite hay una alarma visual y auditiva y se abre la válvula expiratoria para no permitir la llegada de esta presión a la vía aérea. Es muy importante tener el cuidado de las alarmas, ya que esto nos indica cómo se está comportando el pulmón en este momento. Cuando se aumenta la alarma de presión pico, que nos alumbra, pues nos da el aviso auditivo visual, significa que probablemente puede estar sucediendo algo con el alveolo. Puede haber aumentado la distensibilidad, puede haberse disminuido la distensibilidad, puede haber un patrón broncoobstructivo en ese momento. Entonces inmediatamente debemos acudir al paciente para realizarle los cambios pertinentes o para mejorar lo que esté sucediendo en este momento. Ahora, ¿en qué modo ventilatorio vamos a ventilar a nuestros pacientes? En el ventilador AVEA, principalmente tenemos estos modos ventilatorios. El SIMB por presión y por volumen, o el PRVC NSIMB. Aquí en esta diapositiva, en cada cuadrito vamos a encontrar un link. Cuando oprimamos ese link, nos van a hablar específicamente de cada modo ventilatorio. SIMB, CPAP presión soporte, que lo ponemos en los pacientes con ventilación no invasiva, ventilación de alta frecuencia, PRVC, que también es un modo dual, APRV, que también es un modo dual, y el bilevel o el bifásico. Oprimiendo cada uno de estos links vamos a tener una adecuada explicación de cada uno de ellos. Además de los modos ventilatorios que utilizamos, también existen unas estrategias ventilatorias, que son las que vamos a utilizar como protección pulmonar, y otra podría ser la ventilación prono. Primero vamos a hablar de lo que es la protección pulmonar. Tenemos que la presión con la que se entrega el volumen genera estrés mecánico, lesionando el pulmón. Esta lesión del pulmón se traduce en fuga de aire o neumotoras, daño en las vías aéreas pequeñas, edema inflamatorio, hemorragia alveolar que no puede distinguirse del daño alveolar difuso. ¿Esto qué ocasiona? La presión ocasiona una sobredistensión alveolar. Esta sobredistensión alveolar hace una respuesta inflamatoria, lo cual hace que se aumente la producción de citoquinas, aumentando el riesgo de biotrauma y de atelectrauma. Es por esto que la ventilación de estos pacientes debe hacerse con una estrategia protectora que limita el volumen corriente de 6 a 10 cc máximo, la presión meseta como medida de presión alveolar a menos de 30 centímetros de agua, y la FiO2 inferior al 60%, y el PEP que no permite el reclutamiento logrado. O sea, para un paciente, estas características son las características principales en un paciente que ha presentado SDRA. Como ya sabemos, en las unidades de cuidado intensivo, cuando el paciente se encuentra muy grave, es muy fácil que llegue a SDRA. Entonces, a este tipo de pacientes son a los que se les debe instaurar esta estrategia ventilatoria de protección pulmonar. Es muy importante tener en cuenta que el adecuado volumen intravascular es fundamental para lograr una adecuada perfusión tisular. Por los volúmenes que se usan, la ventilación se ve comprometida, y como resultado de esta se presenta el incremento de la concentración de CO2, que ha demostrado en los diferentes estudios ser bien tolerada y permite mantener la ventilación con parámetros bajos. Esto es lo que se denomina hipercapnia permisiva, que puede ser otra estrategia ventilatoria en la cual pues toleramos
presiones arteriales de CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio, siempre y cuando el pH no se nos disminuya por debajo de 7.25. ¿Qué queremos lograr con eso? Lo que queremos lograr es tolerar estos parámetros aparentemente críticos a expensas de que necesitemos aumentar las presiones o necesitemos aumentar los volúmenes pulmonares para poder tener un mejor lavado de CO2. Otra estrategia protectora pulmonar es la ventilación prona. Es acostar, poner en posición prona al paciente durante la ventilación mecánica. Entonces, Pelosi y colaboradores reportaron que la mejoría en la oxigenación está directamente relacionada con la relación en la distensibilidad de la caja torácica. En la posición supina, la zona external de la caja torácica, como podemos ver acá, está libre para moverse, mientras que en la posición prona esta parte está comprimida y es menos móvil. Esto puede contribuir a una distensibilidad más uniforme y por lo tanto una ventilación más uniforme. Gattinoni y colaboradores han observado que la distensibilidad de la caja torácica está disminuida en el SRA extrínseco comparado con el intrínseco. De hecho, el hecho de que los niños tienen una distensibilidad de la caja torácica mayor que los adultos puede explicar el hecho por el cual esta posición es más efectiva en los pacientes que desarrollan SRA intrínseco. Niren y colaboradores han mostrado que la posición prona puede afectar la perfusión, mostrando que la perfusión de una forma similar a la ventilación, por lo tanto la relación ventilación-perfusión se disminuye en forma más uniforme, mejorando de esta forma la oxigenación. Por este motivo, esta estrategia se ha recomendado en todos los pacientes con dificultades en la oxigenación o con lesiones parenquimatosas no homogéneas. Próximamente en el Hospital de la Misericordia se va a estar haciendo un estudio de los pacientes, de qué efectividad tiene la ventilación prona en los pacientes con algún tipo de trastorno de la oxigenación. Después de haberle instaurado un modo ventilatorio a nuestro paciente, de haber empleado una estrategia ventilatoria, entonces ahora vamos a ver cuándo debemos extubar. La extubación debe ser uno de los procedimientos que se debe pensar antes o cuando se está iniciando la ventilación mecánica. Siempre nos preguntamos cuál será el momento apropiado para la extubación. Primero que todo, cuando vamos a realizar una extubación, debemos de alistar la reintubación, porque no sabemos en qué momento el paciente nos pueda fallar nuevamente requiriendo la ventilación mecánica. Entonces es mejor apresurarnos a tener que estar corriendo para evitar nuevas complicaciones. Entonces, ¿cuándo se debe extubar un paciente? Primero que todo, cuando hay una función neuromuscular adecuada, para que así puedan ejercer sus músculos respiratorios, unas adecuadas contracciones con unos adecuados deltas de presiones para generar un adecuado volumen pulmonar. Segundo que todo, cuando el trabajo respiratorio del paciente sea mínimo, para no aumentar el consumo de oxígeno y cansar estos músculos nuevamente y que nos requieran nuevamente descanso, que es lo que nos garantiza la ventilación mecánica. Otro parámetro para saber cuándo vamos a extubar es cuando haya una adecuada estabilidad hemodinámica, cuando haya una adecuada diuresis, lo cual nos permita que no nos vaya a generar edema pulmonar post-extubación. Otro, cuando hayan unos adecuados reflejos de la vía aérea, porque es muy importante que el paciente pueda defender su vía aérea, pueda arrojar las secreciones, pueda expulsarlas, pueda manejar bien sus secreciones, para que con esto no nos vaya a hacer retención de secreciones y posiblemente atelectasias que pueden aumentar la dificultad respiratoria, que puedan aumentar el consumo de oxígeno y llevar nuevamente a nuestro paciente a ventilación mecánica. También debemos tener en cuenta los predictores de extubación y que sean
adecuados para que esto nos garantice éxito en la extubación. Y otra es los factores psicológicos controlados. Hay pacientes que se agitan demasiado cuando se les ha retirado la sedación, cuando ya se les está diciendo, oye, vas a ser extubado, los pacientes se agitan mucho. Entonces también en el transcurso del proceso de destete ventilatorio, de weaning ventilatorio, debemos hablar con estos pacientes para que sea mucho más fácil la extubación. Entonces, ¿qué parámetros se deben disminuir cuando vamos a iniciar una extubación? Primero que todo, debemos de disminuir la presión, siempre y cuando se mantenga un volumen corriente por encima de 6 s/kg, lo que nos va a garantizar un adecuado lavado alveolar de CO2. Segundo, debemos de disminuir la frecuencia respiratoria. A medida que el paciente va mejorando su parte respiratoria, él va aumentando su frecuencia respiratoria, pues sin pasarse a taquipnea o apolimnia, que ya son signos de dificultad respiratoria. Cuando el paciente ya empieza a despertar y a tener sus propios esfuerzos respiratorios, la frecuencia respiratoria empieza a aumentar. Por ende, nosotros podemos disminuir la frecuencia respiratoria, los ciclos respiratorios del paciente en el ventilador. Otro es la FiO2. La FiO2 debemos extubar un paciente principalmente cuando tenemos una FiO2 entre 30 a 40%. Por encima del 40%, del 50% no nos va a garantizar que haya una adecuada, una extubación exitosa. ¿Por qué? Porque vamos a requerir sistemas de oxigenación que nos den FiO2 altas. Y en caso tal de que necesitemos o requiramos que el paciente, aumentarle al paciente la FiO2, pues no vamos a tener de dónde cogernos más que nuevamente volver a instaurar nuestro paciente en la ventilación mecánica. Entonces, ¿cuáles son los predictores de extubación que se utilizan en el Hospital de la Misericordia? Uno de esos predictores de extubación es la inspección inspiratoria negativa. Otro de esos predictores es el EMI, o sea, el esfuerzo muscular inspiratorio. El ventilador AVEA, como lo van a poder ver durante todo este tutorial, tiene un comando específico para realizar esta prueba. Si está por encima de menos 14 centímetros de agua el esfuerzo muscular inspiratorio, podríamos decir que es un paciente que es posiblemente candidato para tener una extubación exitosa. Otra de nuestros predictores es la P sub 0,1 o la presión de oclusión, la cual nos va a decir cómo se está conectando el drive central con los músculos respiratorios o con el diafragma específicamente. Se supone que con una presión de oclusión por encima de 4, eso nos quiere decir que el paciente tiene conectado su drive central con la respiración, o sea que él sí va a poder generar esfuerzos respiratorios voluntarios sin pensar o llegar a hacer apneas. Y otro es la capacidad vital, que nos va a arrojar valores en el monitoreo ventilatorio, lo que nos va a decir si él tiene su capacidad de hacer un esfuerzo, de generar un volumen pulmonar adecuado. En este link vamos a encontrar un artículo muy bueno de Covidien que nos habla acerca del monitoreo de la mecánica ventilatoria, y en estos artículos, en este artículo vamos a encontrar también predictores de extubación y predictores de extubación. Uno está en inglés, el otro está en español. Otro predictor de extubación podría ser conectar nuestro paciente a la bolsa autoinflable o al Jackson Rees para ver cómo está su esfuerzo respiratorio. Algunos pacientes son conectados, este está en una traqueostomía, pero algunos pacientes también se pueden conectar en el tubo orotraqueal. Están conectados y de una vez hacen pausa respiratoria, lo cual nos va a indicar que no está listo para ser extubado. Entonces, ¿cómo y a qué sistema de oxigenoterapia extubar? Aquí tenemos los dispositivos de ventilación no invasiva, que los utilizamos cuando el paciente lleva mucho tiempo en la ventilación mecánica y queremos asegurarle una PEP de base. Entonces es preferible extubarlos a ventilación no invasiva interfase máscara. Otros los podemos llevar a cámara cefálica si lo necesitamos, o a máscaras Venturi, cánula nasal, y decidiremos según el CRUB que esté presentando el paciente si le vamos a hacer nebulizaciones con adrenalina o no.
Muchas gracias, esto es más o menos lo que les quería contar acerca de lo que es la ventilación mecánica pediátrica. Buenas noches.